un nuevo programa de las provincias también existen. Indudablemente tenemos que abocarnos a las elecciones del 31 de agosto. Ahora quiero resaltar un tema. Los titulares de los diarios nos hablan de cuenta regresiva para las elecciones, los candidatos ajustan sus discursos. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer acá en nuestro programa una rueda de candidatos a gobernadores, pero, digamos, ninguno aceptó participar, para que vengan acá a aclararnos cuáles son sus propuestas concretas, por qué desde sus cargos, distintos cargos que ejercieron o están ejerciendo, no apoyaron las medidas que ahora proponen como solución, pero estuvieron callados durante mucho tiempo. Ese es un tema que no hubo propuestas concretas. No hemos visto, por ejemplo, el tema fundamental para nosotros, que es el desarrollo, el cuidado y el desarrollo del puente General Belgrano y del segundo puente, tema que vamos a abordar con el doctor Marcelo Falcioni. Ahora bien, sobre el tema de las elecciones, volvamos al tema de que al presidente Milei le falta presencia en el tema político. Dejó todo en manos de Karina, de su hermana, que por ahí tiene aciertos, pero por ahí se equivoca, como se equivocó en provincia de Buenos Aires con los candidatos que puso para llenar los cargos, en los cuales de diputados nacionales, que se va a elegir ahora en el mes de octubre, que puso kirchneristas arrepentidos y también de otras filiaciones políticas que no tienen ficha limpia, y que el día que se sienten en la banca no se sabe si van a responder a Milei o van a responder a sus propios intereses. Digamos también que una de las senadoras de primer lugar del kirchnerismo dijo, según lo que manifiesta Morales Solá en la columna del domingo, dice que estamos unidos todos por la plata, en vez de decir todos por la patria, es decir, quiso decir todos por la patria y le salió del fondo todos por la plata. Lamentablemente estamos viviendo un mundo que se está rigiendo por las conveniencias personales de candidatos o de gobernantes, y eso no es positivo. Pues bien, tenemos que volver al tema de las elecciones del domingo y destacar que el PANO, lista 90, está haciendo un trabajo muy especial con visitas por parte de Tato Romero Félix, acompañado de los candidatos a diputados y a concejales por el Partido Nuevo, en la lista de Vamos Corrientes, una recorrida por los barrios de la ciudad y también en el interior. Eso significa que Tato Romero Félix sigue activo en política y que está apadrinando a sus candidatos en estas elecciones dentro del grupo Vamos por la Patria. Bien, vamos a un corte y continuamos. Estamos a 5 días de las elecciones provinciales. Hay que elegir gobernador, vice, senadores provinciales, diputados provinciales, intendentes en toda la provincia, todas las municipalidades, también concejales. Ahora, entonces, ¿qué mejor que requerir la opinión de aquellos que uno considera, yo por lo menos, y también el público, que están informados suficientemente y que tienen un razonamiento que nos puede ir acercando cuáles pueden ser los resultados de esta elección del próximo domingo? Están con nosotros Rubén Duarte. Rubén es un analista que hace profundos análisis por supuesto, desde LT7 y también desde canales de televisión. Y está Jorge Simonetti, que ha sido senador provincial, entre otras funciones que desempeñó, y nos puede también hacer un análisis. Y entonces los juntamos a los dos para que entre los tres podamos analizar qué puede pasar este domingo 31. Y empezamos con Rubén. Bien, Rubén, ¿cómo estás viendo el tema a 5 días de las elecciones? Buen día, Toto. Primero, gracias por el piropo, un tanto exagerado, y gracias por la invitación. Tengo una encuesta que ya la hice pública, pero creo que es conveniente mencionar, si me permitís,
de 628 entrevistados, un universo de 628 opiniones. El corte lo hice el domingo pasado a las 6 de la tarde y arroja el siguiente resultado. Las encuestas que realiza InfoDuarte es únicamente para la capital, no nos estamos moviendo en el interior. Ante la falta de teléfono fijo, ya es imposible hacer telefónicamente, entonces mando mobileros que ofician de encuestadores y tengo todo eso documentado, grabado, ¿no? Juan Pablo Valdés de Vamos Corrientes, 46%. Ricardo Colombi de ECO, 21%. Los indecisos están en el tercer lugar, 11% para la categoría de gobernador. Luego está Lisandro Almirón de La Libertad Avanza con el 10%. Por último, Limpiar Corrientes, Martín Azcúa con el peronismo de izquierda, 9%. Y el 9%. 9%. Y el 3% son los otros partidos, las otras propuestas que apenas mueven el amperímetro, ¿no? Hoy hablábamos con Jorge en un programa de radio y coincidíamos en algo. Creo que se va a modificar hasta el día jueves a las 6 de la tarde, que voy a hacer el próximo corte para tener la torta definitiva del punto de vista científico, aunque ya están saliendo al aire por Info de Radio 106.3 las encuestas que hacemos a diario. Los indecisos empiezan a ser menos y el que tiene un crecimiento importante es Juan Pablo Valdés, pero además Limpiar Corrientes con Tincho Azcúa. Y el que está estancado con tendencia a la baja es Ricardo Colombi. Un hecho que llama poderosamente la atención. Bien, ahora Jorge, ¿cómo ves este análisis que hace Rubén? Bueno, Rubén se basa en encuestas, digamos que encuestas presenciales que realiza con su equipo y evidentemente tiene un sustento así de tipo documental. Yo podría darte la impresión que tengo, digamos, acerca de cómo evolucionó esta campaña política que está a punto de finalizar el día jueves y qué sería lo que sucedería el domingo. Para mí existen simplemente, digamos, una incógnita principal y eventualmente una incógnita derivada, ¿no? La incógnita principal es si hay o no segunda vuelta. Es decir, si el que sale primero obtiene el 45 más un voto, 45%, más del 45%, o si tiene 40 con diferencia de 10 puntos sobre el segundo. En ese caso, se consagraría gobernador en primera vuelta. ¿Y qué es el oficialismo? Todos sabemos que el oficialismo, acá la encuesta de Rubén lo revela, está claramente por encima de los otros. Obviamente, encuestas son encuestas. La verdadera encuesta final es la del domingo, la de los votos, y allí se verá. Si hay segunda vuelta, viene yo te decía, la incógnita derivada, digamos. ¿Quién es el segundo? Así es. Y ahí estamos viendo que se están proyectando dos insignias políticas. Uno que es la decisión del radicalismo, que es Ricardo Colombi, el otro es el peronismo kirchnerista, que es Tincho Azcúa. Entre los dos, bueno, si entran en la segunda vuelta seguramente hay que ver la capacidad que tenga de absorber el voto no oficialista, digamos, los que no votaron por Juan Pablo Valdés. ¿Qué capacidad tienen para absorber ese pedazo que quedó fuera? De igual modo, si vos me decís, bueno, pero ¿cuál es tu impresión concreta? Y mi impresión concreta es que no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta. No, sí, esa es mi impresión concreta, que no hay segunda vuelta. Y bueno, y va a haber también acá, la encuesta de Rubén la tiene en tercer lugar de los indecisos, ¿no?
Y dentro de los indecisos también de los que no asisten a votar. Así es. Seguramente. Vos viste, Toto, que a través de todos tus programas hemos ido analizando las distintas, los distintos actos electorales en las provincias y hemos visto que han aumentado de manera impresionante la inasistencia al acto de votar, ¿no? Y bueno, eso está indicando el desafecto por la política. La gente no cree que en la política esté su solución, porque para levantar la olla todos los días, para conseguir un trabajo digno, para, qué sé yo, para comer, para que los precios estén al alcance de los bolsillos, no es la política la que le soluciona. Por eso también pasa ese desafecto. Y creo que con los últimos acontecimientos, ese desafecto, me refiero a los últimos acontecimientos nacionales, ese desafecto se profundiza. Bien, si uno hace un promedio de las elecciones provinciales que se han ido dando durante el año pasado, digamos, y durante este año, hay un promedio casi, diría yo, de un 40% de ausencias. Porque, como dice recién Jorge, la gente está un poco descreída que la política le va a traer soluciones. Pero yo digo lo siguiente: si queremos que la política influya en el precio del pan, del transporte, de todo, de la salud, hay que ir a votar y expresarse. No se gana nada con quedarse uno en la casa. Hay opciones, hay como 40 boletas van a estar en el cuarto oscuro, y alguna de esas tiene que satisfacer, ya no sea, digamos, por el nombre del partido o de la alianza, sino por las personas que están. Yo, por ejemplo, Rubén, creo de que la presencia de Germán Brayar, él está arrastrando votos a Azcúa, porque indudablemente Germán debe estar bien posicionado para la intendencia. Por supuesto, no va a ganar la intendencia, pero va a acomodar muchos concejales. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que, digamos, que en la capital sea Germán el segundo y no Canteros? Porque uno no ve publicidad de Canteros, por ejemplo. Yo particularmente creo, y esto lo tengo también en la encuesta que realizamos en Capital, sobre 243 entrevistados, reitero, a esta altura ya se habrá modificado porque es el corte del domingo pasado a la tarde. Claudio Polich... Perdón, el domingo te referís a hace 48 horas. Exactamente. Bien. Claudio Polich de Vamos Corrientes tiene el 40% de las preferencias, y a mí me da Eduardo Paco Achite, que es uno de los dos candidatos de ECO, muy bien posicionado con el 18%. Canteros con el 7%. ¿7? ¿No? Sí. Lo veo a Paco muy fuerte, pero Paco no tiene los recursos que puede tener Canteros, que puede cambiar la historia. Es una pulseada en ECO, digamos, no más allá de esto. Ninguno de los dos, creo, tiene chances de llegar a la intendencia. Y Germán Brayar Pocar está ubicado en el tercer lugar, efectivamente, con el 15% de los votos, y creo que va a mejorar según las encuestas que ya estamos manejando de manera personal con los móviles en las calles, ¿no? Sí, hay otra encuesta que se está circulando por los celulares de que habla que está hecha hace 10 días, es decir, 15 días antes de las elecciones, en las cuales hablan de un 36% en la provincia a favor de Juan Pablo Valdés. Y después ya entra una voto a voto, dice, Azcúa con Colombia. Eso llama un poquito la atención, pero indudablemente hay mucha gente que habla del cambio, y si el que habla del cambio no es Colombia la persona del cambio, porque ya fue 3 veces gobernador, ha sido senador provincial y demás. Jorge, ¿vos crees que los hechos que están ocurriendo en este momento en Buenos Aires, las denuncias sobre corrupción que afectan, digamos, ya llega sin fusible, le está llegando directamente a Karina y al presidente, pueden influir en esta elección de Corrientes? Yo creo que van a influir. El tema es cuánto van a influir, ¿no? Y sobre todo cuánto van a influir en la que viene, en la elección de provincia de Buenos Aires, y finalmente, de acuerdo a la secuela de esta investigación, cuánto va a influir de las elecciones de octubre. Pero acá sin dudas que van a influir de alguna manera, ¿no?
porque el principal lema de La Libertad Avanza es Almirón es Milei. O sea, acá es el presidente el que va a gobernar, en el caso de La Libertad Avanza, el que va a gobernar esta provincia. Entonces, hay que ver si ese presidente hoy, con su popularidad cuestionada en cuanto a la honestidad de su gobierno, la gente no se va a fijar especialmente, y sobre todo las encuestas están indicando, la mayor parte de ellas, que La Libertad Avanza está peleando el tercero, pero con tendencia a llegar cuarto. Y llegar cuarto, mira, el llegar cuarto de La Libertad Avanza va a ser un dato muy negativo para lo que se viene en la nacional y sobre todo en la elección de la provincia de Buenos Aires. Que es dentro de una semana. Claro, porque lo que se va a decir es que se derrumbó La Libertad Avanza, porque la gente no tiene conocimiento de todo el país, no tiene el detalle de lo que está pasando acá y que siempre estuvo en tercero o cuarto puesto, sino decir, se derrumbó La Libertad Avanza por esto que sucedió, y bueno, y eso puede hacer cambiar algunas voluntades. No tantas como debería, porque no es directamente proporcional este tema, ¿no? Hay mucha gente que, los llamados que viven en un termo, digamos, que ya tienen decidido a quién votar, pase lo que pase. Si vos mirás un escenario de tercio, tenés el tercio kirchnerista, el tercio mileísta, y en el medio un tercio un poco más que no sabe a dónde ir, como una oposición absolutamente deshilachada. Sí, yo creo de que ha sido un error por parte de La Libertad Avanza o de Karina Milei con sus exigencias para hacer un acuerdo con el gobernador Valdés, porque de haber llegado a un acuerdo la situación sería distinta. Pero bien señalás, y estamos señalando entre los tres, de que un titular que diga en Corrientes La Libertad Avanza venció al PJ o el PJ venció a La Libertad Avanza, porque eso va a decir el titular. Bien señala Jorge de que el país no está sabiendo si son 7 los candidatos a gobernador en Corrientes o cómo son las proporciones, ¿no? Así es. Bueno, por eso mismo te digo, de una manera general podríamos decir que acá en Corrientes ya en lo que resta de esta semana están bastante definidas las cosas, independientemente de los indecisos que señalan las encuestas, están bastante definidas las cosas. Segunda vuelta sí, segunda vuelta no, sería lo que queda pendiente, digamos, pero que el oficialismo va a salir primero con amplia ventaja, creo que eso está bastante determinado. Lo novedoso ahora, con todo esto que ha pasado en estos días, es cuánto el resultado de Corrientes, como vos dijiste, cuánto los titulares del resultado de Corrientes van a incidir en el aspecto nacional. Y yo creo que van a incidir bastante. Sí, incluso comentaristas o columnistas de La Nación, que salió el día domingo, dan esa impresión que estamos analizando, de que va a tener influencia una cosa sobre otra, porque el detalle se escapa. Ahora, a Azcúa, mi impresión es que Germán lo está levantando a Azcúa. ¿Es así? En la capital. ¿En la capital? Sí, tengo la misma sensación que vos. Es un muchacho joven, con un buen perfil, que hace mucho viene trabajando en política, apadrinado por Sergio Massa, aún hasta ahora. Así que yo creo que sí, que le suma a Tincho Azcúa. Y quiero puntualizar algo que por ahí se nos pasa a los analistas. El peronismo está en todos los partidos en Corrientes. Como le gusta decir a nuestro común amigo Alejandro Carlen, el peronismo está en Vamos Corrientes. No sé si todo el peronismo, pero están divididos. Esto también le va a sacar votos a Tincho Azcúa, que únicamente se identifica como kirchnerista, ¿no? Al margen del empujón que le puede dar Germán Brayar en la capital. Pero el peronismo en Corrientes ya no existe como tal, se ha pulverizado por las sucesivas intervenciones y el desconformismo que hay. En efecto, hay peronistas en Vamos Corrientes, en La Libertad Avanza, con ECO, con la izquierda, con Azcúa, están en todos lados, ¿no? Sí, principalmente diríamos 3 lugares
en ECO, es decir, con Colombi, está Barrio Nuevo, que Claro. es senador también provincial. Después está Carlin, que actúa medio solo como líbero, que está con Juan Pablo Valdés. Ujú. Y después está Azcúa, que digamos tiene la bandera o tiene el sello. Ujú. Ahora, ¿vos crees que estas últimas, digamos, inauguraciones que está haciendo el gobierno provincial, yo creo que eso va a ayudar a los indecisos a apoyar a la lista oficial de Juan Pablo Valdés? Por ejemplo, la inauguración del oncológico, eso que creo que es único en el noreste, un instituto de esa naturaleza. Así es, coincidíamos con Jorge, que es realmente un hecho impactante esto del oncológico. Sinceramente se lo construyó en tiempo récord, porque recordamos que el equipamiento y las maquinarias ya estaban compradas desde hace tiempo, parte de ellas, según tengo entendido, de los Estados Unidos y otra de Alemania. Pero el edificio se construyó en tiempo récord y ayer se inauguró con discursos realmente muy emotivos, sobre todo el propio gobernador, cuando dijo que fue a visitar al Papa peronista, ¿no? Y que vino muy satisfecho luego de esa entrevista. Yo creo que esto es un gran gesto humanitario, la inauguración del hospital, Papa que se llama Papa Francisco, porque además quien va a estar a cargo de la dirección invitó a todos los vecinos de las provincias y de los países que necesitan atención para poner a disposición este centro de alta complejidad. Jorge, estas inauguraciones de último momento, digamos programadas seguramente también con un sentido electoral, van a volcar a los indecisos, ¿no es cierto? Para un lado o para el otro. Sí, no solo a los indecisos, sino en general a los votantes se fijan mucho en esto. Vos sabés que los oficialismos, y sobre todo en las provincias, juegan en las elecciones con el efecto cancha inclinada. O sea, tienen muchas cosas que le permiten manejar en muchos aspectos la situación electoral. Dentro de eso son las gestiones de gobierno, los actos de gobierno, las inauguraciones, que la hacen legalmente, pero que indudablemente es una ventaja respecto al resto de los contendientes. Y acá hay muchas inauguraciones, se han hecho muchas obras, y especialmente algunas obras que son muy sensibles a la gente. Dentro de esas son las obras para la salud, la atención de la salud. Vos sabés que las principales causas de muerte es las enfermedades cardíacas y el cáncer. Tenemos un instituto de cardiología realmente de primerísimo nivel, Sí. que atiende a toda la región. Y ahora tenemos un instituto de cardiología que seguramente va a adquirir ese tipo de predicamentos. Fíjate vos que son quizá las únicas políticas permanentes que de hace mucho tiempo ha tenido. El Instituto de Cardiología, inaugurado por Pocho Romero Fritz, fue por los sucesivos gobernadores, fue mejorando, por todos. Creo que lo tomaron como una cuestión de Estado. Exactamente, una cuestión de Estado. Lo mismo va a pasar con el Instituto de Oncología, donde no solo la edificación, sino sobre todo la tecnología que tiene de última generación va a hacer que la gente lo valore especialmente. Sí, ahora yo digo de que es fácil hacer promesas electorales por parte de los candidatos, pero hay una cuestión: hacer promesas sobre que hay que hacer más escuela, que hay que mejorar los salarios, que es un tema, pero pierde fuerza esa invocación en aquellos casos como el de Colombi y de Barrio Nuevo, de que son legisladores y no han presentado ningún proyecto durante su mandato tendientes a solucionar eso, porque tendrían en este momento decir: yo presenté tal cosa y no me hicieron eco. Pero eco no es el eco político, sino el eco en la aceptación con los otros senadores. Ahora, yo creo de que va a haber una consagración en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de indecisos va a resolverse, o se está impresionando con lo que estamos hablando del Instituto de Oncología, una ruta también. Y yo uso mucho los remises y me hablan del barrio Esperanza,
que se ha hecho una obra muy importante, porque dice, nosotros no podíamos entrar al barrio Esperanza y hoy día hay una avenida de doble mano que nos lleva directamente. Y comentan también de que afluentes visitantes que vienen a Corrientes, y me decía hoy que me trajo que le tocó llevar a un cubano y le decía que la ciudad está mejor que Montevideo, haciendo una comparación, ¿no? No sé si será para tanto, pero indudablemente lo que está pasando en la Costanera Sur es importantísimo. Los hoteles y las construcciones, esas torres inmensas a las cuales no estábamos acostumbrados, ¿no? La unidad. Perdón. La unidad, sí, es donde la es cárcel. Sí. Ahora, incluso hay una propuesta, o decía en una reunión de la Cámara de Turismo de Polich, que se estaba analizando prolongar la Costanera Sur hasta la desembocadura del Riachuelo. Así es. ¿Cómo sería un aporte grande? Ahora, sí. Yo quiero... Sí, ¿puedo, sí, por supuesto. Yo quiero resaltar un poquito a ver la diferencia de esta campaña electoral con las anteriores, ¿no? Digamos, en esta se vio particularmente, ya venía dándose, pero en esta se vio particularmente que la campaña electoral no se vio tanto en la vía pública. ¿Qué significa esto? En la vía pública se ven la cartelería, sobre todo la cartelería, solamente se lo ve al gobierno, al oficialismo. El resto creo que gastó muy poco, por falta, supongo, de elementos hacia afuera, ¿no? O sea que la propaganda tuvo muchísimo en las redes sociales. ¿Y quién hoy no mira las redes sociales? Entonces ahí en las redes sociales nos cansamos de ver videos que graban los candidatos en una u otra circunstancia con mensajes concretos. Y yo creo que el mensaje opositor, digamos, fue muy débil, Toto. No encontraron críticas muy fuertes y fundamentadas para hacerle al gobierno, y tienen un mensaje porque prácticamente el que tiene, no digo dos dedos de frente, pero que tiene un poquito de capacidad de pensamiento crítico, análisis, y digo, ¿qué están prometiendo esto? Por ejemplo, yo prometo renovación cuando estuve mucho tiempo en el gobierno, ¿no? 3 años. Exacto. O yo prometo terminar con el feudalismo cuando detrás del escenario de ese partido, digamos, está algunos feudalistas de fuste. O también yo prometo limpiar la corrupción teóricamente de que hay en Corrientes. Pero le va cuando al lado, exacto, cuando al lado, digamos, mi principal promotora es quien está condenada, ya está firme condenada y está encarcelada. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que tiene esta gente? La principal propuesta, sí quiero fijarme en esto, es que van a destinar fondos, es decir, el presupuesto tiene el presupuesto para obras y servicios y el presupuesto para los pagos de sueldo. Yo me acuerdo allá lejos y hace tiempo, cuando me tocó estar en el gobierno, que era una dificultad bárbara pagar los sueldos porque no se llegaba con la nómina salarial ni siquiera con la coparticipación y recursos ni siquiera al 70% de la nómina salarial. Hoy se excede la nómina salarial y hay un gran porcentaje para destinar a obra. Entonces, ¿qué ofrece la oposición en contrario de lo que hace el gobierno? Es aumentar el salario de los empleados públicos, que realmente son muchos de hambre, ¿no? Y obviamente habrá que achicar las obras. Ese es un tema que la ciudadanía tiene que evaluar, es una cosa concreta que la ciudadanía tiene que evaluar. No sé tampoco si el oficialismo, porque ha ido aumentando los montos de los sueldos, las jubilaciones, en forma persistente, pero como se parte de una base baja, digamos, es un tema a solucionar. Así que creo que esa es la única cuestión que a analizar. El resto son todo verbalizaciones de cosas que si vos mirás el antecedente de cada uno y son absolutamente contrarias a lo que dicen. Rubén, digamos de que estamos en presencia ya 5 días de estas obras que impactan. Ahora,
Por ejemplo, yendo a lo mismo que está señalando Jorge, a Cuba que promete 50.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, ¿de dónde? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? Pudo haber hablado de 500.000 también y nadie se hubiera molestado. Ahora, todo esto nos lleva a una falta de concreción, de propuestas concretas. Por ejemplo, un tema que lo vamos a analizar luego con el doctor Falcioni, es el tema del segundo puente y hasta del puente General Belgrano, que el día viernes hubo un problema y había una cola sobre la avenida 3 de Abril de 2 kilómetros y nadie se preocupa en analizar si los camiones que van tienen aprobados sus frenos, aprobadas sus direcciones, nadie controla nada. Pero bien, hubiéramos celebrado, yo recuerdo cuando fui hace cerca de 15 años, la última vez que fui candidato, de hablar del puente Goya Reconquista, es decir, son cosas que la gente espera. El tema es Cuba. Recordemos, recién lo mencionaba Jorge, que su jefa, que además estuvo 48 horas antes de caer detenida en Corrientes, en Paso de los Libres, respaldando la candidatura de Azcúa a la gobernación, fue quien destruyó la caja de jubilación con esas jubilaciones sin aporte, y también es la reina de los planes sociales, sin contraprestación, que si bien es cierto, de alguna manera el gobierno de Milei le ha dado prolijidad al procedimiento para el pago, sacando cierta intermediación de dirigentes totalmente corruptos e inescrupulosos, la gente no se va a olvidar de estas cuestiones que hizo Cristina Fernández y que hoy de alguna manera es la bandera que levanta Tincho Azcúa. Mucho descontento con esos planes sociales, mucho descontento con esas personas que más allá de la necesidad se han jubilado sin ningún aporte. Entonces hay mucha bronca y creo que la gente tiene memoria, ¿no? Sí, ahora también es real de que hubo un aumento del 700% en el caso de la invalidez. Es decir, que cualquiera que use un bastón se presenta como inválido. Truchas totalmente. ¿No es cierto? Eso es un exceso. Ahora bien, acá vinieron para levantar a Azcúa, vino la Bullrich, que realmente juega a favor de Milei, y después también vino Karina, y últimamente vino un senador peronista también, pero pasan como una ráfaga. Están 2 o 3 horas y se van, y cuando pedían de que venga Milei dijo, o lo aconsejaron a Milei, no te vayas porque vamos a perder, entonces no te quemes como figura, ¿no es cierto? Ahora bien... Va a ser el padre de la derrota. Seguro claro, que sí. Va a ser la derrota de Milei, ahora es la derrota de Almirón. Digamos, se puede cubrir. Hay quienes dicen, y Almirón, ¿quién lo conoce? Y bueno... No, derrota de Almirón Toto acá en la provincia. Pero la lectura fuera de la provincia es derrota de Milei. Los títulos nacionales van a decir eso, exactamente. Por supuesto, es lo que se espera. Bien, yo creo de que estamos en presencia de una elección que se va a juzgar, por ejemplo, el caso de una segunda vuelta. Depende el resultado de la segunda vuelta, según mi criterio, según quién sea el segundo. Porque una cosa es Juan Pablo Valdés contra Azcúa, otra cosa es Juan Pablo Valdés contra Ricardo Colombi. Eso se produce, ¿no es cierto? Toto, salvo imponderables que siempre pueden suceder en la vida y en la política, no veo una segunda vuelta. El oficialismo va a ganar en primera vuelta de forma contundente. Así que creo que va a ser así, ¿no? Bien. Un detalle, Toto. Sí, por supuesto. Cuando, por ejemplo, vos comentaste que Azcúa promete crear 50.000 puestos de trabajo, evidentemente supongo yo que no van a ser 50.000 puestos de trabajo en el Estado, Sí. ¿no? No van a cargar con 50.000 empleados públicos más, que debe ser en el sector privado. Ahora, ¿cómo se crean 50.000 puestos de trabajo en el sector privado? Haciendo obviamente una reactivación de la parte productiva de la provincia, ¿no? Que importe la instalación de industria, la reactivación del campo, etcétera, etcétera.
Eso evidentemente nosotros contamos en algunos aspectos con algunas ventajas comparativas, pero en lo global tenemos desventaja, tenemos desequilibrios, sobre todo por las distancias. Entonces acá es muy difícil que a través de solo un gobernador podamos crear puente de trabajo para dar suficiente trabajo a la gente. No pasa solo en Corrientes, pasa en todo el norte y de todo el país, y en general en todo el país. Entonces, con un país macrocefálico es muy difícil crear lograr la erradicación de industrias que den bastante mano de obras. Entonces, la mano de obra acá que puede crear el sector privado es a través de las pymes, ¿no? Y bueno, y también están pasando por momentos difíciles. Ahora, también tenemos el caso de la industria maderera de Virasoro, que cerró las puertas y despidió o suspendió, que va a ser un despido seguramente, y también que me toca el tema de Astilleros Corrientes, que tiene un buque que está construido en un 60%, y lo único que pide es tener la seguridad de un trabajo, pide el armador, el que ordenó el trabajo, que con YPF, porque son buques tanques, y YPF no existe. Entonces existe únicamente en los tribunales para saber cuál fue el negocio que se hizo en la época de los Kirchner. Pero existen los tribunales y existe en la televisión. En la televisión. Porque hace una propaganda infernal. Y en la tarifa que está aumentando semanalmente, ¿no? Exactamente. Leí ayer en un medio nacional, disculpame Toto, ¿sí?, que han implementado un sistema de inteligencia artificial para el aumento de la organización YPF, digamos, que de acuerdo al costo de vida automáticamente va actualizando el combustible, cosa que no sucede en los sueldos y en otro tipo de... Así es. Unas palabras más. Es simplemente lo que acá se destacó, que no ir a votar es como dejar la cancha libre para... Lo mismo cuando hablan de los políticos, digamos, y el no comprometerse, no opinar y obviamente no ir a votar es dejarle la cancha libre a los que uno no quiere que estén, así que hay que ir a votar, hay que manifestar la opinión de cada uno, es la oportunidad que nos da la democracia de escucharnos, así que hay que ir. Coincido con Jorge y quiero agregar algo más. Los jóvenes que van a votar por primera vez, que tienen entre 16 y 18 años, yo quiero, y me voy a ganar algunas antipatías, quiero decir que no tienen la capacidad cívica en muchos casos para elegir por ellos mismos. Entonces, en estos días que faltan, que se asesoren, que conversen, que lean las propuestas, que hay pocas pero que las hay, y que vean la forma de ellos mismos ser los autores intelectuales de ese voto que van a poner en la urna, que no vayan a decirle a un tío, a un padre, che, ¿a quién le tengo que votar?, ¿no? Eso sería un buen ejercicio de la democracia que nuestra juventud lamentablemente no está teniendo por falta de instrucción cívica, ¿no? Bien, que la juventud no crea que esto es un partido entre Boca y River, y sino que se está jugando el destino de la provincia y por rebote el destino del país. Bien, muchas gracias. Gracias, seguiremos con nuestro programa. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. El doctor Marcelo Falcioni, que nos acompaña una vez más, ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia y le ha enviado a la revista Vivienda el día 25 de agosto, es decir, hace unos pocos días, una nota a la revista Vivienda comentando lo que había publicado la revista Vivienda y que nos dio argumentos para tratar este tema del general Belgrano, al quien consideramos enfermo, pero no a la persona del general Belgrano, que en paz descanse, sino al puente general Belgrano. Y cada uno sin hablarnos, salimos con unas notas, yo en el diario Litoral y Marcelo en el diario Norte. Yo digo general Belgrano y el 31 de agosto,
y el norte titula el segundo puente no está en agenda y abajo salvemos al puente. Bien, estamos ahora con Marcelo, que digamos nos revivió este tema en estos días. Bienvenido una vez más a Marcelo. Gracias, Toto, como siempre. Bien, ¿cómo? Sí, no es fue una casualidad, pero realmente yo creo que esa casualidad de haber cada cual redactado ciertos artículos en distintos medios es producto de nuestra coincidencia de lo que venimos trabajando hace mucho tiempo, Así venimos conversando hace mucho tiempo, no solamente acá, sino en nuestros encuentros personales. Y me llenó de satisfacción el ver que justo el mismo día, en distintos medios, cada cual opinó de manera similar a este tema que es de nuestro interés. A la necesidad. Bien, te escuchamos. Bueno, este tema que estamos tratando se origina como consecuencia que pude acceder a un ejemplar de la revista Vivienda del sector de la construcción, que es una revista de nivel nacional, de tirada nacional. Se publica una vez por mes, el mes de junio. Y llegó a mis manos y me interesó muchísimo. Fue el título de tapa de la revista y el artículo de casi 30 páginas abordando, por un lado, el tema del general Belgrano, que es la parte principal del artículo, y a continuación la cuestión del segundo puente. Esa sería la solución final, digamos. Claro, exactamente. Bueno, lo que pasa es que esta revista organiza este artículo sobre la base de una editorial que la había redactado en aquel momento el director Roberto Carmuega, que en aquella época fue hoy fallecido. Y allá por el año 89, fíjate todo el año 89, esta persona ya alertaba sobre las necesidades de cuidar y preservar el puente General Belgrano. Que como yo digo, hoy por hoy, y atento cómo están dadas las cosas, creo que tiene más trascendencia, si bien no dejemos de lado de pensar en el segundo puente, o de instar y gestionar el preservar el puente General Belgrano. Vos hiciste mención a un accidente que ocurrió el día viernes, creo que. El día viernes. Y tengo entendido que hoy, esta mañana, ocurrió un nuevo accidente en el puente General Belgrano con todas las implicancias que ello significa. Entonces, trabajar en el tema, pero ¿quién y cómo? Porque encima tenemos el desconcierto de saber si no hay un organismo nacional como la Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada de hacer este tipo de tareas, y que está en disolución, no está en disolución, pero tampoco el gobierno nacional que auspicia la intervención del sector privado promueve el trabajo por parte del sector privado en lo que es obra pública para ellos negada. Sí, ahora se liquida la Dirección Nacional de Vialidad por la corrupción que había en Vialidad, que ha dado un juicio incluso contra la presidenta Cristina Kirchner. Pero también entonces eliminemos los hospitales, porque resulta que hay corrupción en el sistema de salud. Digamos, donde hay corrupción hay que eliminarla, pero no eliminar el ente donde se produce. El ejemplo cortito que yo hago, y en ese sentido también, ¿no es cierto?, coincidimos, a la persona que contrae lamentablemente cáncer, se lo interna, se lo opera, se lo medica, pero no se lo mata. Y es el ejemplo cortito referido a lo que vos te estás diciendo. Sí. Ahora, hay un conjunto de medidas que fueron sugeridas por Benicio Simula del Chaco, y que vos agregaste algo más. Agregué algo más. Bueno, ¿cuáles consideras vos de que son esenciales y urgentes? Lamentablemente urgentes, y todas hasta hoy por lo menos incumplidas. Vos siempre, por ejemplo, haces mención a una de ellas, que es la falta de balanzas en la extremidad del puente para controlar el peso de los camiones que se van a trasladar, y que probablemente tengamos, al renglón seguido vamos a conversar sobre la cuestión Vitrene, el tránsito del puente. Segundo, falta los demarcadores elásticos, que son esa suerte de cono
que se colocan para dividir las manos en el puente y evitar los choques y los sobrepasos. Controles de velocidad y de peso, ya lo venimos diciendo. La refacción y recambio de las defensas del puente, que es lo que no se ve y está abajo. Eso ameritó ya una licitación que en su momento se anunció, luego se judicializó y se interrumpió, y las defensas en definitiva nunca fueron reemplazadas, con el importante movimiento de convoy de barcazas en la hidrovía Paraguay-Paraná. El examen de los obenques, que son esos tirantes que sostienen el puente, que son exactamente de mucha importancia para el mantenimiento de la seguridad del puente. El recambio de la junta de dilatación. Tengo entendido que ahora se anunció que se estaban por hacer en horario nocturno, no sé si se está concretando o no, pero que se hace a los 50 años de haberse inaugurado el puente. Una cantidad de tiempo muy importante para este tipo de... El sacar los controles que hay en los accesos al puente, no sacarlos, eliminarlos, sino transportarlo o trasladarlo, porque esto produce justamente el inconveniente de llegar a la punta, sobre todo el lado correntino, a la punta del puente. Ahí los camiones tienen que parar, frenar del todo, y luego tienen que tomar envión para subir el puente. Hay cálculos técnicos que determinan la capacidad, el peso, para comparar con la fuerza motriz de los camiones y también con la fuerza del frenado. Todo eso tiene que estar articulado. También yo agregué últimamente la cuestión de la defensa antisuicida. Es muy interesante lo que está haciendo este grupo de jóvenes que salvaron, tengo entendido, algo así como 100 y pico de vidas en el transcurso de 2 años que están trabajando. Pero esa no es la solución ni es suficiente. También hablaron de colocar un timbre tipo antipánico para comunicarse con un centro o un médico antisuicida o psiquiatra para trabajar la cuestión. Son paliativos. Sí, acá lo que se impone, es, yo sugerí, porque saqué de un antecedente de los Estados Unidos, de puentes importantes de los Estados Unidos, de hacer una malla de contención directamente, ¿no es cierto? Hacer un tejido, o si no, una red por debajo del piso del puente, para que ahí caigan las personas que se tratan de suicidar, y está articulada de tal manera que no puedan volver a escalar. Se va a necesitar, sí, un camión con un brazo articulado para rescatar a la persona que cayó a esa red, pero es vida humana. Entonces esto no se puede dejar de hacer. Hay algunos edificios en altura que tienen este sistema de, digamos, con los balcones, porque tendrán hijos chicos o algo similar, que tiene una red que cierra el balcón. Claro. Es decir, para evitar precisamente que alguien en un estado de depresión, como ocurrió con el amigo Clebañer, que se tiró del edificio donde habitaba, digamos, por un momento de depresión, no es una cuestión programada, ¿no? Bien, ahora hay una cuestión. A los que tienen, a los autos y en especial a los remises y taxis, se les exige cada 6 meses tienen que pasar una revisación técnica. Ahora, ¿qué revisación técnica tienen los camiones que pasan, que vienen de otras provincias o de acá mismo, que pasan por el puente? Porque pueden tener problemas de freno, porque a lo mejor el jueves también se paró un camión en el medio del puente. Es decir, todo eso no está reglamentado, porque cuando se habla de trasladar, bien decís vos, trasladar en la casilla de controles, ahí que el camionero tiene que presentar una habilitación de que están bien los frenos, que está bien la dirección, que no tiene problema. Para los camioneros también está digamos, vigente la exigencia de la revisión técnica obligatoria, como así también para los choferes, y que se soluciona con la colocación de una oblea en el parabrisas, que está marcada la fecha de la vigencia de esa revisión. Sí. Así que comparar el camión, por supuesto en 2 calles antes de la subida, mirar la oblea es
suficiente. Claro, eso sería en los camiones que salen de Corrientes, pero viene un camión de Santiago del Estero o de Misiones o de otro lugar del país y no tiene la oblea. Entonces, ¿qué pasa? Habría que exigir y que coincidir con las otras provincias, sí, de que tienen que hacer un control de los camiones que van a ser trasladados a larga distancia, ¿no? Bien, ahora vos hablabas de los bitrenes, los bitrenes. Bueno, ¿Qué nos podés decir sobre eso? Yo ya escribí sobre esto un artículo que fue cuando el gobierno provincial autorizó el tránsito de bitrenes en cierta zona, que es la zona de Virasoro y Ituzaingó, por la cuestión de la madera, etcétera, etcétera. Los bitrenes son unos camiones especiales, unos monstruos de camiones, que tienen un tractor y dos acoplados articulados. Los bitrenes tienen 30 metros de largo, más 2,60 de ancho, 4,30 de alto. Pueden llegar a soportar 75 toneladas de peso bruto y 50 toneladas de carga. Escuchamos que esto es improbable por la afectación que hacen, porque hay algunos detractores y otros que lo aprueban. Los que lo aprueban dicen que, claro, se produce una economía, sobre todo en la logística de traslado del flete. Pero bueno, después, ¿quién se encarga de arreglar las rutas que estos camiones pueden llegar a producir? Bien, recientemente hubo una resolución del Gobierno Nacional que amplió y autorizó el uso de bitrenes en todo el país. Salvo, dice, en lugares críticos donde haya curvas, donde estos camiones no puedan doblar y producirse accidentes. Prácticamente, yo digo, si se juntan dos bitrenes de 30 metros de largo, son 60 metros, en lo que es imposible prácticamente el sobrepaso, como podría ocurrir en la ruta 14, que es la destinada al uso de estos camiones, que tiene 6 metros de ancho. Entre Libres y Virasoro hay 73 kilómetros, 273 kilómetros para llegar recién al inicio de la autovía. Ese tramo es prácticamente imposible que sea circulado por bitrenes, porque para empezar tienen estas curvas cerradas y también tienen puentes, alcantarillas que no van a soportar. Si esto se llegara a extender y pudieran llegar los bitrenes al puente, por ejemplo, esto sería una cosa realmente complicada. Hay que ver si están en condiciones de subir al puente los bitrenes, que también tienen traen una consecuencia, que es la disminución de la mano de obra, porque hasta ahora estamos con un equipo motor, digamos, con un chofer o dos que transporta un solo acoplado, pero si va a transportar dos, se está eliminando una fuente de trabajo, ¿no es cierto? Indudablemente eso abarata el transporte, el uso de los bitrenes, pero también tendríamos que decir si no es más conveniente utilizar la vía fluvial o empezar a desarrollar en serio el sistema ferroviario en el país, ¿no es cierto? Ahora, por eso es cuando tenemos algunas disidencias en general con el segundo puente. Yo digo que al segundo puente, si están hechos ya los estudios para, digamos, que sea vial únicamente, bueno, pues apurémoslo al tema. ¿Qué sabéis de este tema del segundo puente? Bueno, el tema del segundo puente, por lo que yo sé, quedó trabado y fue públicamente manifestado por el jefe de ministro Francos ante el Senado y diputado de la Nación, cuando dijo que esto estaba sin avanzar debido a la falta de la audiencia pública ambiental. Ahí vino un cruce, esto hablamos ya de principio de año, un cruce entre la encargada del proyecto de la Nación, Vialidad Nacional en ese momento, y no sé hoy en manos de quién está, y la provincia de Corrientes, particularmente el Instituto Correntino del Agua, que se decían, a pesar de la posibilidad de las intercomunicaciones que tenemos hoy con la tecnología,
del envío de cierta documentación entre una y otra, lo que no le permitía avanzar. ¿Citaste el Instituto Correntino del Agua? Sí. El Instituto Correntino del Agua es el encargado de mandar cierta documentación, dar el visto bueno a la autorización ambiental local para que esto pueda trabajarse a nivel nacional. ¿Qué pasó? Ante este inconveniente, el Instituto Correntino del Agua sacó una resolución que suspendía el plazo para esta tarea hasta fin de año. O sea, durante todo el año 2025 no se va a trabajar en el tema y en consecuencia no se va a poder avanzar en lo que es la aprobación del proyecto definitivo técnico. Para lo cual, por otro lado, inclusive hasta ya hay un aporte económico del Banco Interamericano de Desarrollo el orden de los 325 millones de dólares. No es todo, porque sabemos que el costo está en los 800 mil millones de dólares, pero ya serviría para empezar. Y de paso, dar participación al sector privado. Originalmente, cuando el primer proyecto que se dejó de lado, allá en los años 97, tenía previsto hacerse por concesión de obra pública entre las dos provincias y la administración. Es más, en aquella época se hablaba de un complejo multimodal de carga con un puerto de última generación, un centro de transferencia de carga y una primera obra civil, el segundo puente. Y entonces, ¿por qué hoy el gobierno nacional no convoca o no hace un llamado al sector privado y dice, señores, constrúyanme este puente, nosotros vamos a aportar un porcentaje, el resto lo hace usted y lo recupera vía peaje? Bien, hay mucho por hacer y digamos poco tiempo para hacer, porque la demanda de solución en el cruce Corrientes-Chaco, que nos conecta con todo el país. Uno recuerda lo que era la balsa, la barcaza, el vaporcito, las lanchas, que nos retrasaban en el desarrollo. Entonces, cuidemos al general Belgrano para que no se nos, ya está enfermo, que no se nos muera un día y nos quedemos sin nada, ¿no? Sí. Un pedacito más, ya que estamos hablando de bitrenes y de camiones y demás. El señor operador le facilité una foto. Es algo que a mí me viene preocupando hace mucho tiempo, porque hace un principio de año, o antes, con la idea de reactivar el funcionamiento del puerto Corrientes, se habilitó el tránsito de camiones cargados de container, que salen del puerto, van por la Costanera, la avenida Poncho Verde, toman a Armenia hasta llegar a la ruta 12, por el tráfico básicamente de madera en el sector de Ituzaingó y de Virasoro. Sí. Eso es un peligro latente. En la ciudad. En la ciudad. No nos olvidemos que la avenida Poncho Verde está construida sobre un gran canal, digamos, acueducto de aguas servidas. Eso en cualquier momento se puede caer, Dios libre y guarde, sin tener, digamos, noticia o haya algo que alerte, como ocurrió, por ejemplo, sin querer y sin responsable, se cayó el Club Regata y no hubo explicación todavía lógica. Esto podría pasar con estos camiones y allí no está permitido el tránsito de estos camiones. Esto está regulado por ordenanzas municipales que deberían ajustarse y precisarse, porque Dios no quiera, en algún momento puede llegar a haber un accidente importante. Bien, muchas gracias, y con la intervención del doctor Falcioni damos por terminado el programa del día de hoy.